Todos muchachos, vamos hoy a hablar del tema óxidos número 1. Vamos a aprender a identificar los óxidos como funciones químicas inorgánicas. Recordemos entonces que los óxidos son compuestos inorgánicos, hacen parte de las funciones químicas inorgánicas, así como son los hidróxidos o base, los ácidos, las sales, los hidruros, entre otras más. Entonces vamos hoy a explicar todo la parte número 1 de los óxidos. Veamos entonces el primer ejemplo. Los óxidos podemos entonces definirlos como compuestos binarios. Decimos que un óxido es un compuesto binario porque va a estar formado por dos elementos químicos. Elementos químicos, por ejemplo, como cuáles. Cualquier elemento químico de la tabla periódica, bien sea de los elementos metales o de los elementos no metales, acompañados de un oxígeno, van a dar como resultado un óxido. Un elemento metal o un elemento no metal más O de oxígeno va a dar como resultado una fórmula química óxido. Veamos este ejemplo. CaO. Este compuesto químico que tenemos aquí es un compuesto que hace parte de la función química de los óxidos. Se puede clasificar como un óxido. Primeramente cumple con la condición que es binario. Tiene dos elementos químicos en su estructura, Ca y O. Veamos este otro ejemplo. B2O3. Este compuesto químico también se puede clasificar como un óxido porque también está cumpliendo con la condición de estar formado por dos elementos, en este caso el elemento boro y el elemento oxígeno, que esta fórmula química se puede clasificar como un óxido. Los óxidos como función química inorgánica también tienen un grupo funcional. Recordemos que el grupo funcional es ese grupo de átomos o ese átomo o ese elemento químico que va a identificar a esa función química, lo que va a identificar a esa familia de compuestos inorgánicos. En este caso, los óxidos también tienen su grupo funcional, que es el elemento oxígeno, el que va a identificar que esa fórmula química hace parte de los óxidos. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí a Na2O. Este compuesto químico se puede clasificar como un óxido porque primero cumple con la condición número 1, que es un compuesto binario formado por dos elementos, sodio y oxígeno. Segundo, también se puede identificar aquí en este compuesto o en esta fórmula química el grupo funcional, que cuál es el elemento oxígeno. Entonces todo este compuesto hace parte de los óxidos. Veamos el segundo. SO está formado por azufre y oxígeno. También cumple con las dos condiciones. Es binario 1 y 2 y la función química o grupo funcional el elemento oxígeno. Veamos otro ejemplo. Cl2O7 también hace parte de los óxidos. Primera condición, binario, tiene dos elementos, y segunda, la función química o grupo funcional está aquí presente, el elemento oxígeno. Este compuesto también hace parte de los óxidos porque también cumple con la condición. Vamos entonces ahora a clasificar, a identificar en todos estos compuestos, estas fórmulas, cuáles hacen parte de la familia o de la función química óxidos y cuáles no, teniendo en cuenta lo que explicamos de que cumplan con esas dos condiciones. Veamos este primer ejemplo. Aquí tenemos esta fórmula, H2F. Este compuesto químico hace parte de los óxidos o esta fórmula química hace parte de los óxidos. No, porque aunque sea binaria, veamos que en la estructura no aparece el elemento oxígeno, que es el grupo funcional de los óxidos. Veamos el segundo ejemplo. MgO. Este compuesto químico sí hace parte de los óxidos. Se puede clasificar como un óxido porque cumple con las dos condiciones. Es binario y también está aquí el grupo funcional de los óxidos, de los oxígenos, que aquí está, se puede ver aquí en la fórmula. Veamos el tercer ejemplo, que sería este, KOH. Esta fórmula química no se puede clasificar como un óxido porque veamos que primeramente está formada por tres elementos, K, O y H. Entonces no cumple con la condición de que sea binario y además, aunque tenga
elemento oxígeno, miremos que está aquí en la mitad, no está al final en la fórmula química. Veamos ahora el cuarto ejemplo, Cl2O5. Esta fórmula química sí se puede clasificar como un óxido, cumple con las dos, binario, y también está aquí presente el grupo funcional oxígeno. Veamos el quinto ejemplo, aquí lo tenemos, SO2. Este compuesto o esta fórmula química, veámosla, sí se puede clasificar como un óxido porque cumple con las dos condiciones, binario, y también tiene el elemento oxígeno al final. Veamos ahorita el sexto ejemplo, que sería este sexto ejemplo, que la fórmula química es F2, no se puede clasificar como un óxido. ¿Por qué? Veamos que es un elemento, aquí aparecen dos átomos de flúor, ¿sí? Entonces no aparece el elemento oxígeno por ningún lado. Veamos el último ejemplo, N2O3. Este compuesto o esta fórmula química sí se puede clasificar como un óxido. Bueno, muchachos, este era el tema del día de hoy para que aprendiéramos a identificar los óxidos como función química inorgánico. Esta es la actividad de retroalimentación para que la hagamos y apliquemos el tema que aprendimos en este día.